Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño o una puertorriqueña. Soy Carmen Enita Acevedo y Bonita Radio hoy tiene un programa especial precisamente para pasar el verano con otras notas que nos den posibilidad de tener espacios para aprender y sobre todo saber lo que está ocurriendo en tantas otras instituciones en Puerto Rico de las que se habla poco o de una manera diferente. Y es que hoy vamos a entrevistar a la coordinadora del programa universitario de educación con los confinados en Puerto Rico, que desde el 2014 ha tenido un espacio y una posibilidad de dar y aportar a la rehabilitación de los confinados y confinadas que han querido y han participado del proyecto. Este año hubo una segunda graduación, 6 graduandos versus la primera que tuvo 12. Y yo quiero no solamente traer la información de cómo se gesta, de cuál es el trabajo que hace la universidad y el Departamento de Corrección, sino también recordarnos que este programa fue una iniciativa de una persona que fue muy importante, por lo menos en mi vida estudiantil y en mi vida universitaria, como Fernando Picó, una persona que siempre habló de la población de confinados desde el punto de vista de los derechos humanos, y cómo teníamos que cambiar la óptica de quiénes eran y cómo se debían integrar a la sociedad desde el punto de vista de una justicia restaurativa, etcétera, etcétera. Así es que vamos a tener con nosotros esta conversación con Edna Benítez Laborde. Bienvenida a Bonita Radio, profesora Benítez. Saludos Carmen Enit, y saludos a tu radio audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que lo primero que salta a una pregunta importante. En el 2014 inició este proyecto con, y me corrige si estoy equivocada, con la comunidad de mujeres confinadas. Sí, con la comunidad de mujeres confinadas o privadas de libertad y con hombres también. Y con hombres también. Sí, se trabajaron 2 instituciones y al día de hoy continuamos en esas 2 instituciones. En esas 2 instituciones. ¿Cómo es que se llega? Nosotros entrevistamos muchas veces al doctor y al profesor Fernando Picó, y él hablaba, sin haber tenido participación formal dentro de este proyecto, sin haber traído esta iniciativa, hablaba mucho de lo que era la posibilidad de darle rehabilitación a los confinados a partir de los proyectos universitarios. Pero desde su experiencia, ¿cómo fue que se gestionó y se pudo cuadrar esta posibilidad con aquella administración de Alejandro García Padilla? Bueno, la figura de Fernando Picó es fundamental en este proyecto, ¿no? Y es una especie de secuela o de segunda ronda a ese proyecto inicial que él llevó a cabo en los años 90, ¿no? Uh-huh. Y del cual nos da cuenta en una conferencia magistral que está en las redes sociales que se titula Historia de un atrevimiento, uh-huh. La universidad en la cárcel. Así que cuando en el 2014 el gobierno de turno, bajo el mandato de Alejandro García Padilla, como parte de su política pública,
quiere incorporar a la Universidad de Puerto Rico en un acuerdo de colaboración para enseñanza superior, ¿no? Universitaria, es a Fernando Picó a quien llaman a reuniones iniciales en Fortaleza con el equipo de trabajo que tenía en ese momento el gobernador, dedicado a educación, cultura, etcétera. Y Picó sabiamente asistió a esas reuniones con dos de sus discípulos y amigos hasta el día de su muerte, que participaron en los años 90 en los cursos que él llevó a cabo un poco, ¿verdad?, como llanero solitario en esta iniciativa, porque en la Universidad de Puerto Rico como institución académica no estaba formalmente involucrada. Así que esas reuniones cuajaron y se firma un acuerdo de colaboración en el 2014 y Fernando Picó estuvo dando clases hasta prácticamente 3 semanas antes de fallecer. Exacto. O sea que este segundo, digamos, esta segunda versión del proyecto de educación en la cárcel tiene a Picó como inspiración y como centro, ¿no? Lo que pasa es que él sí fue muy claro y me lo comentó, que él no iba a manejar asuntos burocráticos, administrativos y toda, ¿verdad?, la madeja de asuntos que hay que ir desenredando para que esto se lleve a cabo. Y en ese sentido, pues, confiaron en mi experiencia previa también para ser la coordinadora del proyecto. Pero de alguna manera, sí, perdón. No, entiendo perfectamente cuando me dice que es importante y es fundamental, porque en efecto fue en los 90, por eso yo decía que hay un asunto que no era necesariamente formal, pero él estuvo siempre involucrado con los confinados. Era una época bien difícil de Claro. los confinados en Puerto Rico, era la transición entre el departamento de corrección y la administración de corrección, o sea, tenía toda una realidad crítica en términos de esa población. Esto ocurre y ustedes se involucran. Sé que hay otros profesores de la Universidad de Puerto Rico que estuvieron presentes, ahí está la comunidad de profesores del Departamento de Estudios Generales. ¿Es Estudios Generales el foco para llegar a la institución como facultad o varía de facultad en facultad para llegar a darle cursos a los confinados? Bueno, sí, esa pregunta es muy pertinente. Una de las discusiones que se llevaron a cabo fue cuál oferta académica en términos del currículo se iba a ofrecer en este inicio como un proyecto piloto y experimental, sabiendo que el profesorado iba a moverse a las instituciones, ¿verdad? Y que teníamos que pensar en una oferta curricular que fuera lo suficientemente flexible y amplia en términos de intereses académicos, porque no había mucho espacio para que cada estudiante privado de libertad decidiera qué quería estudiar. Entonces, dentro de los bachilleratos posibles en el recinto de Río Piedras, uno de los más largos, debo decir, en las humanidades, pero a la misma vez más flexible y con un amplio componente de electivas, lo cual daba una libertad al estudiante y a la misma vez a la institución de tener un acervo de profesores que quisieran hacer este trabajo, porque recuerda que al inicio esto era voluntario, aquí no había paga, y entonces era un reto no poder contar con una plantilla docente que quisiera ir a las instituciones penales. Vamos por partes. O sea, en principio aquí se hizo un proyecto piloto que los profesores y profesoras no cobraban más allá de lo que cobraban en su tarea, en su jornada normal. Sí, eso es correcto. Pero obviamente esto involucraba que el profesora se moviera a la institución y pasara por todo el protocolo de seguridad, etcétera. O sea que definitivamente en el inicio estábamos trabajando en la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta, que ya no existe, pero en ese momento sí estaba funcionando. Y en el anexo 292 de Bayamón, que fue donde Picó hizo, ¿verdad?, su proyecto en los años 90, y es una institución de máxima custodia. De máxima. Que eso fue otra, ¿verdad?, de las batallas en estas conversaciones que duraron
prácticamente todo el verano de 2014. Así que sí, los profesores y las profesoras se tenían que desplazar y obviamente una vez entrábamos en el ámbito correccional, todos los reglamentos y todas las normativas nos aplican. Eso fue un punto álgido en nuestra conversación y retrasó bastante el llegar al acuerdo, aceptar unas condiciones que no eran negociables de parte de corrección. ¿Y eran onerosas para ustedes? Pregunto. Para algún sector de los profesores sí fueron onerosas, particularmente lo que tiene que ver con las pruebas de dopaje. Ok. Las pruebas de dopaje siempre, claro. Bueno, entonces ya están adentro, que es interesante, y quizás la primera pregunta también con relación a ese inicio del proyecto. Estamos hablando de personas en custodia mínima y más tarde entraron los de custodia máxima. No. No. Inicialmente el proyecto se concibió, y esa fue la primera de las luchas de Fernando Picó, en una custodia máxima, porque su experiencia en la cárcel de hombres, pero también aplica a la población de mujeres, es que las custodias de seguridad máxima son las custodias obviamente con un régimen de vida bien restrictivo, claro, con pocas oportunidades de programas y servicios, con sentencias muy altas. Y utilizando la analogía que dijo Picó en esas conversaciones, me recuerdo que él dijo, es que el sistema no puede pretender, es como si uno tuviera un automóvil estacionado en la marquesina por 10, 15, 20 años y un día decide utilizarlo y pretender que funcione y que haga su labor. Entonces, él entendía, y por su vivencia en la 292, en el anexo 292, de que primero, esta iniciativa de un bachillerato formal de la Universidad de Puerto Rico iba a requerir sentencias altas en el sentido de que no podíamos tener una matrícula que estuviera con un pie en la calle, por decirlo así, y un pie en la cárcel, porque eso no nos daba estabilidad para poder llevar a cabo la misión del bachillerato. Claro. Yo no sé si ese fue el subterfugio que usó Picó para decir, vamos a trabajar con las máximas, porque también desde el punto de vista de los derechos humanos y de las oportunidades que se les da a las personas en unas custodias de un rigor tan estricto y, en mi opinión, tan violento y tan irrespetuoso de la dignidad de las personas, pues él sentía que ahí era que estaba el trabajo, que ahí era que había que romper el muro, que ahí era que había que elaborar, y que teníamos a una población literalmente cautiva que no iba a abandonar el proyecto por una experiencia que ya la había tenido, que son los traslados, los programas, digamos, internos de corrección como el grillete o los pases, que desestabilizan mucho pues la coherencia y la cohesión de un cohorte de estudiantes. Claro. Y en ese sentido... se logró, ganó esa, la ganó. La ganó. Bueno, Picó era bien consecuente con lo que pensaba y definitivamente trabajaba para ello, y hasta que no lo lograba lo vimos muchas veces en esas. Bueno, y una vez allí, ¿cómo es el proceso de selección? Bien, en la mesa de trabajo, ¿no? En la mesa previo a la firma de ese acuerdo de colaboración, tanto la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como el Departamento de Corrección trajeron sus criterios, ¿no? Y los elementos para tomar en cuenta a la hora de la selección. De parte de la universidad, hubo dos criterios esenciales: que tuvieran las y los estudiantes el cuarto año de escuela superior, claro, un índice académico no menor de 2 puntos, que sometieran un ensayo y una entrevista oral. Y a la luz de esos criterios nosotros íbamos a seleccionar inicialmente 25 estudiantes en cada hombres y mujeres. Corrección, dentro de sus criterios, estableció que las personas no podían tener querellas administrativas en los últimos 2 años, que es un criterio muy oneroso, porque estar en una institución de por sí es como estar caminando en un
terreno minado, ¿no? Minado. Cualquier paso equivocado explota en tu cara y recibes una querella, ¿no? Entonces, otro de los criterios de corrección era las pruebas de dopaje. No podían dar positivo a pruebas de dopaje previo a la entrevista, y luego iba a haber unas pruebas de dopaje cada cierto tiempo. Y el elemento de que hubiera sentencias altas. Y que eso, ¿qué efecto causó en ellos, en la administración de corrección, el hecho de que fueran sentencias altas? Bueno, a nivel de la cúpula, ¿no? A nivel central, inicialmente no podían entender por qué, para qué, cómo es que gente que no va a salir, ¿verdad? Estoy parafraseando un discurso que yo no suelo, yo nunca hablo de que no van a salir. Claro. Vamos a invertir estos recursos y vamos a involucrar a la Universidad de Puerto Rico en personas que están trancadas 23 horas, que no van a salir de la cárcel. ¿Qué van a hacer con sus estudios? ¿Qué van a hacer? Porque es una visión muy también no práctica y técnica de que hay que, casi vocacional, ¿no? Hay que tener un trabajo. Y yo no descarto que eso sea un interés importante, pero no es el objetivo inicial de PICO y de todo este proyecto universitario, ¿no? Así que hubo que explicar muchas cosas, ¿no? Desde la misión de la universidad, el objetivo de la humanización en la educación, el concebir a la institución penal también como una comunidad de personas que inciden en la sociedad, que inciden en sus familias, que inciden en sus barrios, en sus comunidades. O sea, que esto es un efecto dominó y que reverbera, ¿no? Más allá. No solo como corrección utiliza el término el clima institucional, y tengo muchas anécdotas y evidencias de cómo este proyecto ha cambiado el clima institucional internamente y cómo estos estudiantes han repercutido no solo en sus familias, sino en sus comunidades y en última instancia en Puerto Rico, no en la sociedad en general. Y estás mostrando una foto de la graduación y más adelante pues sí quisiera hacerte una anécdota que ejemplifica lo que digo, de que este proyecto, aunque es a una escala menor, creo que tiene unas repercusiones muy grandes a nivel de pueblo. La puede hacer ahora mismo, estamos conversando tranquilamente y ahí están las imágenes y la puede hacer ahora mismo, y si tiene que ver con esta última graduación, pues la traemos. Bueno, ocurrió también en la primera. En la primera. Y en la segunda también. Y es que, como sabemos, ¿no? La Universidad de Puerto Rico no solo es la universidad del Estado, es la universidad del pueblo, ¿no? Y quienes se convocan en el Choliseo son padres, madres, familiares, parejas, de toda la isla, de todas las estratas sociales. Si ven ese coliseo, eso estaba repleto. Es una clase graduanda. Esta fue una clase graduanda muy numerosa. Y a mí me conmovió mucho y creo que fue muy elocuente para todo el mundo que estuvo allí cuando se presentaron a los 4 estudiantes y en la primera graduación, en el 2022, a los 12 discípulos. Se dio una ovación puesta de pie, ¿no? Todo el público, incluyendo el claustro del recinto de Río Piedras, por más de 2 minutos. Lo cual para mí significó no solo el aplauso como salvación, por decirlo de alguna manera un poco metafórica, el aplauso como redención a un grupo de personas muy estigmatizadas, muy invisibilizadas, muy ninguneadas. Y de momento tú ver que el pueblo de Puerto Rico que se convoca, ¿verdad?, en las graduaciones de la universidad, ha hecho un acto, ¿no?, de aprobación, de aceptación, yo me atrevería a decir de perdón. Claro. Es para mí un síntoma de que Puerto Rico como sociedad estamos tan preparadas para
otro manejo del paradigma punitivo, ¿no? Otra manera de hacer justicia que no equivalga a la cárcel, ¿no? Y para mí ese momento fue, y para los estudiantes y para el personal del Departamento de Corrección, porque aquí la educación, y esto es otra vertiente, ¿no?, que tal vez podamos llegar, aquí la educación va por muchos caminos. Claro. Y la rehabilitación va por muchos ámbitos, no solamente hay que rehabilitar los de adentro, sino los de afuera también. Claro. Y uno de los oficiales correccionales que ha trabajado con nosotros por tantos años, luego de la graduación me dijo que él estaba conmovido e impactado de ese aplauso. Porque recordemos pues que los guardias correccionales miran y trabajan con una población que catalogan de presos, asesinos, delincuentes. Sí. Excelente. Y haber visto otra dimensión de esa humanidad y otra identidad, yo creo que es transformador para todas las partes que se involucran en esto, que son muchas. Sí, yo tengo la experiencia de esta graduación porque Rodrigo, nuestro compañero de deporte, se graduó y de hecho le pido al señor director que si puede echar hacia atrás en dejar el zoom en la foto donde está la profesora, si la abre, se va a dar cuenta que atrás están todos los estudiantes del Departamento de Estudios Generales, de la Facultad de Estudios Generales, que estaban en esa graduación, y eso es una foto que me dice Rodrigo que hicieron así, como todos pónganse detrás porque ellos son parte de la misma clase de ustedes. Y me dijo exactamente lo mismo, que la ovación fue bien impresionante. Y yo pensaría, hasta cierto punto, lo que usted también está diciendo, que yo creo que la gente se da cuenta hasta dónde hemos llegado en Puerto Rico a tener un sistema tan punitivo que no ha resuelto ningún problema. Y llegar a la universidad, llegar como ellos llegan, con el estigma que no sale de ahí, con esas mismas medidas de seguridad que tienen que ir a su graduación, que son parte de las que traen desde el lugar donde están viviendo, desprovistos de su libertad, etcétera, etcétera. Es una imagen fuerte y para ellos y para todo el que está de frente, bueno, por lo menos para mí siempre ha sido, y llevo demasiados años en esto cubriendo ese tipo de institución, los esfuerzos supuestamente del Estado para atender la criminalidad, y siempre es fuerte la imagen de ver a una persona detenida y privada de su libertad. Así es que no me puedo imaginar en el caso de ellos y ellas que están allí, cogieron sus clases allí, pero se van a graduar en el lugar donde se está graduando todo el mundo. Yo quiero ir al salón de clase. El salón de clase, desde el punto de vista de lo que sabemos se da en un salón de clase, que es la discusión, que es el planteamiento del profesor y quizás el intercambio de ideas. Primero, ¿pueden habilitar un salón de clase tradicional o es un espacio que ustedes lo tratan de provocar que sea más o menos como el tradicional? Bueno, eso va a depender de las instituciones. Okay. Nosotros trabajamos con la Escuela Industrial para Mujeres en el inicio y en ese momento trabajamos en lo que se conocía como el salón de visita, que era igual, tú visitaste ese salón, ¿verdad? Una especie de salón amplio que había que habilitar como salón de clase, quiero decir, pues llevar una pizarra, okay, y todos los elementos. Esa institución ya para el 2016, si mal no recuerdo, comenzó su clausura y el traslado de las estudiantes al complejo para la rehabilitación de la mujer en Bayamón. En esta institución hay un área educativa cuyos salones, hay varios salones, UPR tiene uno designado, tiene una cabida como de 15 a no más de 20, que eso también incide en toda la cuestión de la matrícula, pero bueno. Entonces, en el anexo 292 también hay un salón de usos múltiples muy amplio, que ahí se celebran todas las actividades, desde talleres, entrenamientos, los cultos y nuestra clase. Recordemos que plantar bandera, ¿no? Nos tomó
mucho tiempo, y cuando digo plantar bandera es llegar a una institución de máxima custodia, como quien dice, con la torre a cuesta. Ujú. Cuando al inicio entregar un diccionario no era posible. Okay. Entonces, hemos tenido que poco a poco en este conocernos, ir creando lo que yo llamo una especie de red de la confianza, donde todas las partes han ido bajando un poco esos niveles de suspicacia o de sospecha, ¿no? La cárcel trabaja con la sospecha, ¿no? Claro. Con la mirada siempre inquisitiva, buscando el delito, sé yo, Ujú. como que. Entonces, poco a poco, y en eso Picó me ayudó mucho. Picó era una especie de mi Virgilio en el infierno y me daba muchos consejos, y él nunca perdió la paciencia, a pesar de que en varias ocasiones vi situaciones que a cualquier otra persona lo hubiesen sacado por el techo, como decimos. Así que poco a poco la universidad fue aconteciendo, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, en ese lugar, y se fueron creando unas condiciones que para tanto el grupo de estudiantes como el profesorado, pues, respetaban el trabajo. Cuando me refiero a eso, me refiero a asuntos que pueden parecer muy prosaicos, pero que no lo son, de la vida carcelaria, ¿no? Ejemplo, los guardias correccionales tienen su radio, y el radio es alto. Ujú. Había veces que estábamos dando clases y entraban comunicaciones de radio y no había mucho reparo en continuar hablando y interrumpir la clase. Medicamentos, el área médica venía con un carrito de medicamentos y ahí entraba y repartía medicinas, y todos los estudiantes. Entonces, no estamos en la UPR Río Cinto, Río Piedra. Yo, profesor o profesora, no controlo mi espacio de trabajo. Yo no. Y poco a poco tuvimos que ir mediando y haciendo unos entendidos. Y eventualmente, no, mira que está el UPR, que están los universitarios. Y había un respeto, pero eso tomó tiempo. Al principio los estudiantes de máxima venían con sus grilletes en los pies a tomar Wow. clases. Ujú. Poco a poco eso fue variando, aunque a veces las victorias en la cárcel duran poco y volvemos Sí. atrás. O sea, no hay nada garantizado. Pero bueno, me Ujú. refiero a que poco a poco lo tecnológico fue llegando poco a poco. En todos estos años, pues hicimos alguna otra propuesta, tuvimos donaciones, tuvimos un equipo entonces tecnológico que ya permanecía allí en la institución y era nuestro y lo utilizábamos. Y así sucesivamente fuimos construyendo un lugar digno Ujú. para poder realizar este intercambio y esta reflexión y esta compartir y esta dinámica más cercana a la universidad que a la cárcel. Pero estábamos en la cárcel. Claro. Y para ellos y ellas la experiencia, partiendo de las anécdotas que obviamente en 9 años tiene que tener, eh, puede darse, puede visibilizar eso que me está narrando. La diferencia entre llegar con el grillete o llegar con las esposas en los pies versus no tenerla. La diferencia de que lo dejaran tranquilo, tranquila en el espacio del salón de clase y no la gritaera o que lo sacara un poco de lo que es la cárcel, porque me imagino Claro. que el salón de clase se convierte en un espacio precisamente de desahogo, de tranquilidad, y que lo saca de las 4 paredes en que vive y del espacio Claro. que está acostumbrado. O sea, Eso es una reflexión que la hacen mucho los y las estudiantes. ujú. Es un poco como la universidad les resta cárcel, ¿no? Les da una especie de pulmón de aire, ¿no? De espacio donde se puedan sentir personas, donde y a nivel docente, ahora que mencionas lo que mencionas, es bien interesante porque como profesoras y profesores nos dimos cuenta rápido. Picó ya lo sabía, pero los que empezábamos, que en esas 3 horas, porque la programación de clases era una clase, ¿verdad? La clase que fuera, Historia de Puerto Rico, un día a la semana, 3 horas Okay. por 15 reuniones.
para cumplir con los créditos y con las horas contacto. Bueno, que de esas horas había una parte donde había que tener un desahogo, una especie de sentar las bases para poder entrar en materia, porque ellos vienen y ella de ese otro espacio que son las áreas de vivienda, que son los módulos, que es como venir de una zona de guerra y de momento llegas a este oasis. Entonces, esa transición para enfocarte, y acuérdense que ocurren situaciones todos los días de violencia en las cárceles. Claro. Empezando por el ruido insoportable que hay en las áreas de vivienda, por los episodios de violencia entre la misma población correccional, entre los encuentros entre oficialidad y privados de libertad, los famosos registros. Es un ambiente de mucha tensión y todo el mundo siempre está al borde de un ataque de nervios. Entonces, lograr que cambien ese canal de momento y entren a otro espacio, a hacer otra cosa. Tuvimos que permitir un poco ese desahogo, esa especie de calentamiento inicial donde todavía el otro lado estaba vivo y poco a poco se hacía la transición. Y la experiencia en ese nivel es también al estudiar, o sea, ellos cogen la clase y tienen esa experiencia, pero se tienen que ir a estudiar lo que tomaron en clase, leer, etcétera. ¿Esto ellos lo pueden hacer y ellas la pueden hacer en sus espacios de vivienda o tienen que tener un espacio aparte para poder hacer ese esfuerzo educativo que te llevas pensando en el estudiante que no está privado de su libertad, que te llevas para tu casa o para el lugar donde puedas hacerlo? Bueno, pues nosotros fuimos desarrollando muchas estrategias a la luz de esa realidad que los y las estudiantes nos compartían. En el área de vivienda es bien difícil la concentración porque viven muchas personas y hay mucho ruido y hay mucho estrés. No obstante, dentro de las estrategias que cada uno de los estudiantes fue desarrollando, había veces que por necesidad tenían que hacer lectura. O sea, los hombres leyeron 65, 66 libros con Fernando Picó. Wow. Y eso era uno semanal. O sea, que había momentos que ellos mismos cuentan que esperaban a las 2, 3 de la mañana para estudiar, buscando momentos de silencio y de cierta tranquilidad. Otra alternativa que tuvimos que ir generando poco a poco es la reactivación del área de las bibliotecas. Porque si bien en las instituciones penales hay bibliotecas, y digo bibliotecas un poco entre comillas, pero bueno, espacios donde hay espacios donde se almacenan algunos libros, fuimos dándole vida y carne a ese espacio, utilizándolo, adquiriendo donaciones de libros muy afines al currículo que estaban estudiando los y las estudiantes. En fin, que la biblioteca volvió a tomar vida y sentido y pertinencia con el proyecto UPR. Por otro lado, también como desde la coordinación me di cuenta que había que programar 1 o 2 días que fuera de estudios en el salón. Así que el tiempo de ese salón multiuso también fue una ganancia que se nos dio con el tiempo. Al principio estrictamente las clases y tuvimos que luchar porque había otros programas y otros servicios que tenían mayor jerarquía que nosotros. Poco a poco fuimos ganando espacio y se coordinaron días de tutorías al inicio donde iban recursos de la universidad para dar una serie amplia de tutorías del uso de la biblioteca, del uso de la tecnología, de bases de datos, en fin, de redacción. Y poco a poco, yo no digo que es un nivel óptimo, porque reitero, la universidad va a la cárcel, pero estamos en la cárcel. O sea, yo no quiero romantizar aquí ni tapar el cielo con la mano. Hay carencias, hay dificultades, hay retos, hay obstáculos. Pero yo tengo claro que donde yo estoy. Hay veces que
dentro de los mismos docentes hemos tenido diferencias de criterio porque algunas personas desde el ámbito de la universidad piensan que tenemos que equiparar o superar lo que se hace en el recinto en una institución penal, y yo pienso que eso es pedirle peras al olmo. Yo pienso que lo que hemos logrado es mucho, Claro. considerando la cultura y la visión que rige el sistema correccional. Y yo no digo que yo me rindo, yo creo que hay que seguir luchando y abriendo espacios y ganando terreno, pero a la hora de la verdad, yo creo que hemos logrado mucho. Mucho. Y yo estoy muy alerta y muy al tanto de los programas universitarios en los Estados Unidos y en universidades muy prestigiosas que tienen programas académicos. Como por ejemplo. NYU, Georgetown, universidades del sistema de California, el estado de Nueva York, hay Columbia University, o sea, y he estado en conversaciones con personas que tienen puestos similares a lo que yo hago, y uno de los asuntos que siempre les ha sorprendido de Puerto Rico es primero que los estudiantes privados de libertad en sus programas nunca salen de la institución. Nosotros hemos tenido muchas salidas a los recintos, al recinto de Río Piedra, a simposios, a talleres, a entrevistas de prensa. O sea, nuestros estudiantes confinados han salido de la cárcel, estando en máxima custodia, a vivir la experiencia universitaria. Y eso en Estados Unidos no ocurre. Y en una máxima, menos. Menos, sí. O sea, que también hay que comparar, si bien hay mucho por hacer. Y yo no estoy diciendo que nuestros estudiantes confinados se graduaron de su bachillerato en unas condiciones óptimas de aprendizaje. No, yo estoy clara en eso. Pero quien conozca el sistema correccional y quien conozca cómo se bate el cobre allá adentro, tiene que reconocer que los estudiantes, también el profesorado, la universidad y el mismo sistema se ha moldeado. O sea, hemos creado algo importante, y yo creo que Nobel que requiere seguirlo mejorando, pero en última instancia para mí la mejoría sería que salgan de ahí. Claro. Yo no quiero una mejor cárcel, o sea, yo no quiero una mejor cárcel, yo no quiero cárcel. En ese sentido y hacia eso, ¿cuáles son las anécdotas que podríamos decir lo que ellos tenían antes versus la experiencia universitaria que han tenido? ¿Cómo la manifiestan? ¿Cómo hablan de esto que yo hacía antes en esta institución porque estaba aquí igualmente versus lo que hago ahora y la mentalidad que tengo para trabajar la realidad que están viviendo, que están allí privados de su libertad? Pues mira, hay muchos niveles esa respuesta tiene muchas posibilidades, ¿no? Lo primero es el impacto personal, ¿no? El impacto en ese ser humano a través de una educación, a través del lenguaje, a través de la adquisición de palabras, de conceptos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ellas han terminado con la concentración menor del programa de Mujer y Género. Y eso ha sido una intervención teórica y a la misma vez vivencial que ha transformado a nuestras estudiantes. El tener palabras para describir vivencias, para describir procesos dolorosos que todas han vivido, de la violencia de género, de la violencia sexual, del abuso, del patriarcado, o sea, y el poder tener esa conciencia y tener palabras para expresar experiencias que tal vez nunca habían podido compartir. Eso ha sido una transformación enorme y muy importante. Luego, un poco para pasar revista, pero podríamos profundizar en todas estas instancias, en estos ejemplos. Nuestras estudiantes conviven con otras mujeres y con otros hombres, ¿no? Hay una población penal donde después de estar en un salón, regresan. Y hay anécdotas muy bonitas, muy, muy conmovedoras de cómo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se convierten en maestras y maestros. O
se convierten en tutores ante la curiosidad del resto de los hombres y mujeres que están allí presos. Mira, ¿qué estás leyendo? ¿Qué ustedes hacen en esa clase? ¿De qué les habla el profesor de la Guayabera Blanca? Uh-huh. Eso es bien importante. Comparten libros, comparten lectura. Una de nuestras graduadas, ahora que quiere ser maestra, le enseñó a leer y escribir a una mujer adulta que está presa con ella. Eso yo creo que es un gran logro. Claro. El clima institucional, cuando me refiero a eso, es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se convierten muchas veces en mediadores ante la oficialidad, ¿verdad? Los guardias correccionales, cuando hay conflictos, cuando hay disturbios, cuando hay problemas, muchas veces las personas involucradas dicen, mira, universitario, habla tú por mí. Eso me lo han contado a mí los estudiantes. Y yo creo que eso es una ganancia increíble para el sistema, porque esto no se ha estudiado, pero yo apuesto a que las incidencias de violencia, por lo menos en los módulos donde están los universitarios, tienen que haber bajado. Claro. Dentro de la institución. Y que los mismos guardias correccionales son testigos de eso, de cómo son interlocutores ante momentos, o lo que se conoce, ¿verdad?, como interruptores de violencia, dentro del paradigma de la justicia restaurativa. Más, yo he tenido estudiantes que me han dicho, el estudiar en la universidad ha sido, mi ejemplo, ha sido lo único que me sirvió a mí para cambiar la trayectoria de mis hijos. Mis hijos han vuelto a estudiar. Mis hijos se graduaron porque me vieron, porque podía conversar con ellos y con ella. De hecho, una de nuestras graduadas, su hijo lo acaban de aceptar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Wow. Ella maternó a sus 3 hijos confinada. Y ella lo dice a viva voz, la Universidad de Puerto Rico me dio las herramientas a mí para poder hacer mi trabajo, incluso como madre, como persona responsable, como ciudadana. Los trabajos de investigación de los y las estudiantes, que muchos de ellos tienen que ver con sus vivencias dentro del sistema correccional, inciden o van a incidir, y yo tengo la certeza de eso, en nuestras políticas públicas. Uh-huh. Te puedo dar, por ejemplo, el caso de una de nuestras estudiantes que se graduó el año pasado, Omaira Torres. Omaira. Uh-huh. Ella estuvo embarazada dentro de la institución penal y parió a su hijo estando confinada. Y todo ese proceso doloroso, triste, que va desde pues, pasar un embarazo confinada, dar a luz, la remoción de su hijo, y luego el establecer vínculos maternofiliales dentro de la institución. Yo te cuento algo, Carmen Enit. Cuando nosotros llegamos en el 2014, yo ofrecí el curso de español que tenía un componente de redacción y de escritura, ¿no? Y yo decidí establecer como escritura creativa, como uno de los métodos, ¿verdad?, uh-huh, de hacer el trabajo. En ese momento, Omaira quería hablar de ese trauma. Obviamente es un trauma gigante y claro, ella no podía. Ella tenía un taco en la garganta, lloraba mucho, pero necesitaba esclarecer esa vivencia que todavía no podía poner en un papel o expresarla oralmente. Esto fue en el 2014, yo me acuerdo como ahora. Pues la tesina de Omaira, 6 años más tarde, es sobre la mujer embarazada en su etapa pues, de embarazo y posparto en el sistema correccional. Y recientemente el senador Vargas Vidot, en un trabajo conjunto, presentó el proyecto del Senado 1183, tomando la tesina de Omaira como base para proteger a la mujer imputada de delito que esté embarazada en el sistema correccional. Y así hay otros casos, ¿verdad?, donde las estudiantes y los estudiantes han dado una mirada a lo que tenemos y han propuesto otras alternativas de manejo. Un ejemplo es una de las tesinas recientes sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Y sí, esa me llamó mucho la atención.
un modelo alternativo para dentro de las instituciones, porque si bien en las instituciones hay programas agrícolas, ¿no? No es nuevo en corrección. No obstante, dentro de esta mirada que parte de un marco de los derechos humanos, de la soberanía alimentaria y de la agroecología y la agroagricultura, o sea, me confundí el término, pero por ahí va la cosa, lo mira desde otro ámbito y tienen propuestas muy concretas de cómo hacer eso en una institución de encierro, ¿no? En un contexto cerrado. Y yo creo que pues la universidad, desde el ámbito muy íntimo personal hasta todos los elementos que constituye ser un ciudadano participativo, les ha dado esa oportunidad, ese foro, ¿verdad? Para que sean escuchados y escuchadas. Y a la misma vez, yo creo que la única manera de tú conocer, porque tú sabes, Fernando Pico hablaba en su libro El día menos pensado, de cómo nosotros como sociedad hemos creado este personaje que llamamos preso. Y hay toda una mitología del preso. Y dentro de esa estigmatización está la deshumanización, ¿no? Entonces, el principio básico de su propuesta educativa es que la educación humaniza no solo a quien se educa, sino a todo el contexto alrededor. Así que yo pienso que esta labor de la universidad en conjunto, ¿verdad?, con el sistema correccional, porque hay que hablar claro, o sea, corrección abrió el portón. Claro. Y nosotros entramos. Y esto ha sido un proceso de aprendizaje mutuo. Yo estoy segura que los oficiales correccionales que han trabajado con nosotros mano a mano desde el día 1 no son las mismas personas. En términos de los que no han sido parte del programa, pero que han solicitado, ¿se han quedado para después? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, nosotros estuvimos admitiendo matrícula hasta el 2018. Okay. Porque debo decir que en todo este proceso, a lo largo del camino, hubo muchas situaciones de lo que en el ámbito de la docencia se llama mortalidad de matrícula. Okay. Por diversas razones, sea por violación, porque no se cumplió con el acuerdo, porque hubo traslados por razones de seguridad, ¿verdad? Que es un concepto muy utilizado dentro del sistema correccional para justificar muchas acciones sin tener que explicar en detalle el por qué, seguridad. Y nosotros no teníamos realmente manera de cuestionar eso. Mortalidad literal. Hemos perdido a 2 estudiantes, hombres, que han muerto dentro de la institución. Y en el caso de las mujeres, curiosamente, ¿verdad? Porque yo creo que de esto no se habla tanto. Muchas de nuestras estudiantes que fueron admitidas han salido de la institución, ya sea bajo palabra, por indulto, porque han cumplido. Hubo algunas que sí se dieron de baja porque entendieron que no podían o no querían continuar con el programa. Y en el caso de los hombres también. O sea, quiero decir que tal como se da en un recinto regular, claro, ¿verdad? En Río Piedras hay estudiantes que se dan de baja por razones personales, claro, hay estudiantes que abandonan los estudios porque tienen que trabajar. Pues en la cárcel eso también ocurre, además de las razones que te he dado que son intrínsecas, ¿no?, al ámbito carcelario. El sistema. Cambios de custodia. Cambios de custodia también. Sobre todo cambios de custodia de máxima a mínima, no al revés. Bueno, nosotros empezamos con máxima exclusivamente, pero como en el caso de las mujeres, están todas las custodias en una sola institución, de momento el cambio de custodia no representaba una amenaza al programa porque ellas no iban para ninguna otra cárcel, sino se mantenían en el mismo lugar. Por lo tanto, ahí empezamos con las enmiendas al acuerdo que a lo largo de los años se han hecho a la luz de la experiencia, ¿no? Claro. Y a la luz de estar hands-on, como quien dice, en el proyecto.
Por lo tanto, oye, tenemos una población que ya le toca un cambio de custodia, quiere continuar estudios, se queda en la misma cárcel, vamos a enmendar el acuerdo para poder admitir a otras custodias. Así que en el caso de las mujeres se hizo así. El caso de los hombres es muy particular porque la institución donde trabajamos, el anexo 292 de Bayamón, es una cárcel exclusivamente de máxima. Y si bien nuestros estudiantes tienen sentencias altas, tarde o temprano llegó para muchos de ellos el cambio de custodia o sus ajustes institucionales, etcétera. Entonces ahí se les presentó un dilema muy fuerte a muchos de nuestros estudiantes. Acepto un cambio de custodia, me trasladan a otra institución donde no está la UPR y abandono el proyecto, pero vivo en un régimen menos restrictivo, o rehúso ese cambio de custodia y permanezco en máxima hasta culminar mis estudios. Y máxima significa estar 22, 23 horas encerrados sin mayor contacto. Claro, pero en el caso de los universitarios tenían un programa académico donde Exacto. salían de su celda o estaban fuera del módulo varias veces a la semana. Claro. Además de que muchos de nuestros estudiantes también trabajaban en la institución, por lo tanto estaban fuera de esa celda, pero en rigor sí. Así que nosotros en el proyecto tuvimos de todos los casos. Personas que renunciaron a su custodia y permanecieron en máxima más allá de lo que era reglamentario por su propia decisión de terminar esta primera clase graduanda de 2022. Todos pudieron haber estado en custodia mediana hacía tiempo, pero no había garantías de que UPR estuviera en otra institución, eso implicaba otro acuerdo, etcétera. Y también hubo personas, y se entiende, que decidieron pues optar por un cambio de custodia y fueron trasladados muchos de ellos a Ponce, a otros complejos correccionales, donde pues no estaba el proyecto universitario. Una vez se graduaron los 12, 8 de ellos hombres en el 2022, al poco tiempo todos fueron cambiados a custodia mediana, permanecen en Bayamón y continuamos con proyectos prospectivos con ese grupo. ¿Prospectivos a grados universitarios mayores, sí, por ejemplo? Sí, a una maestría. A una maestría. Wow. Sí. Con y todos está ellos. bastante, sí, y está bastante adelantado, hay mucha voluntad de las partes, la secretaria ha sido muy enfática y muy vocal, lo ha dicho en muchos foros, que ella va a aprobar y lo más interesante de esta iniciativa es que sería fuera de la institución penal. Ok. Tendrían oportunidad de salir. Correcto. Y eso es un gran adelanto, es un paso muy importante y estamos trabajando bien fuerte para que podamos iniciar eso en agosto. Eso definitivamente son súper buenas noticias. Yo quiero ir redondeando y sobre todo con relación a esos que han tenido que irse, o sea, que ese concepto de mortalidad, de matrícula, una vez fuera, ya sea que se han ido las mujeres que lograron salir de la institución, han permanecido estudiando, ¿cuál ha sido la experiencia? Si saben, si se han mantenido en contacto. Sí, esa es una parte bien interesante de este trabajo que no está contemplado en el acuerdo, pero que la realidad se ha impuesto y es ¿qué pasa con tu estudiante, verdad? Una vez sale de la institución, ¿qué apoyos o qué rol va a jugar la Universidad de Puerto Rico en esa transición? En lo que en inglés llaman re-entry y en español la reinserción o la resocialización. Muchas de nuestras estudiantes han mantenido el contacto con nosotras acá en la universidad, sobre todo al inicio de esa transición que es bien dura. Muy dura, porque implica búsqueda de trabajo, en el caso de las mujeres muchas veces reconectarse con sus hijos, vivienda, y el caso más emblemático y más publicado, ¿verdad? En los medios de comunicación fue el de Ilka Cruz Rosario, que fue indultada por el gobernador en diciembre del año pasado en un indulto total, que es bien poco probable. Bien poco común ese tipo de indulto donde borrón y cuenta nueva en términos de tu vida, porque
te borran los antecedentes penales, que sabemos que esa es una manera de prolongar una sentencia en nuestra sociedad. Así que el caso de Ilka es muy... para mí se debería ser la norma, ¿no? Yo soy de la opinión que a nuestros estudiantes hay que indultarlos, aunque sea que se les dé la clemencia para que la Junta de Libertad Bajo Palabra pueda tener jurisdicción. Pero bueno, ese es otro tema. En el caso de Ilka, ha continuado sus estudios de maestría, está en trabajo social y está muy conectada con la vida universitaria y por ejemplo, ha ido a varias de mis clases a dar charlas, ha ofrecido charlas en otros recintos. En fin, está haciendo un activismo, ¿no? Como persona que padeció el sistema y como mujer que después de haber estudiado y sobre todo haberse convertido en feminista, pues entiende que hay mucho trabajo por hacer y está muy vinculada a sus hermanas del dolor, como se suele decir en el ámbito de la cárcel, ¿no? Así que con las mujeres sí he mantenido comunicación, no todas prosiguen los estudios, y ninguno de nuestros estudiantes confinados ha salido de la cárcel. Los hombres. Los hombres, ninguno ha salido, pero yo confío que, aunque sea para ir a estudiar un día a la semana, puedan salir a partir de agosto y que eventualmente se tome en consideración el reclamo y la súplica que yo he hecho, pero en representación, me parece a mí, de la comunidad universitaria, de que se les debe dar una oportunidad de que la Junta de Libertad Bajo Palabra asuma jurisdicción y puedan terminar de cumplir su sentencia fuera de la cárcel. Yo creo que es un gran proyecto, creo que Fernando Picó lo tenía claro y ustedes los que han proseguido y han mantenido esa vigencia de este programa, pueden darse con piedras en el pecho de que han logrado mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nadie pensaba que en Puerto Rico, siendo una sociedad que mantiene una visión desde el punto de vista de lo punitivo, tan fuerte, tan dolorosa incluso, podía darse la oportunidad de tener estas historias y de aprender incluso del proceso penal y de lo que supone que una persona esté privada de su libertad, independientemente de lo que pueda ser justo o no. Es esta otra mirada de justicia restaurativa lo que yo creo que es importante que empecemos a conversar. Y me parece que nunca antes lo habíamos hecho desde el punto de vista de el ejemplo de estas clases y de estos jóvenes que han hecho, hombres y mujeres que han hecho un esfuerzo y ahí están, y el esfuerzo que ha hecho la universidad, que me parece también encomiable desde el punto de vista del profesorado y de las propias administraciones, porque claro, independientemente hay unos adentro que en efecto piensan que nunca deben tener la oportunidad de los componentes del sistema, y también hay gente fuera que piensa que nunca deben tener la oportunidad. Así que yo le agradezco mucho el compartir. Quiero estar bien pendiente al esfuerzo de las maestrías, de lo que va a ocurrir. Me parece súper importante, y parte de lo que yo quería con este programa es que entendiéramos desde las personas que han tenido la experiencia cómo es que nosotros mismos también tenemos que desaprender esa línea que a veces en el fervor, en el calor de los acontecimientos criminales en Puerto Rico, la gente dice esa famosa frase que boten la llave. Es la deshumanización lo que nos ha llevado hasta ahí. Y yo creo que el país no ha sacado nada de ese modelo de corrección, que le falta mucho para hacer de rehabilitación. Y estos esfuerzos son parte de lo que me parece importante para rehabilitar. Mira, Carmen Enid, yo quisiera, si me lo permite, hace poco estuve escuchando una entrevista con la cantante Concha Buica. Ajá. Y dijo algo que a mí me pareció tan pertinente en el contexto de esta conversación, ¿verdad? O de la vida en general, ¿verdad? Sí. Pero yo quisiera pues terminar mis palabras con esta cita, que creo que también va muy a tono con lo que acabas de decir. Dice: yo prefiero 1000 veces a un culpable arrepentido que a una víctima.
porque las víctimas no buscan amor, no buscan justicia, buscan retribución. Cierro la cita. Wow. Y yo pienso que nuestra sociedad, porque incluso hasta las víctimas del delito, yo me pregunto si el sistema punitivo realmente les restaura, realmente les hace bien. Así que me parece a mí que la práctica restaurativa que ha hecho la Universidad de Puerto Rico a través de la educación es una posibilidad, pero es una posibilidad que nos da un ejemplo concreto de si hacemos algo distinto, cómo todo el mundo puede de alguna manera sanar y convivir y perdonar, que en última instancia se trata de rehacer una sociedad que se nos está cayendo encima, que se nos está cayendo a pedazos en la cara, ¿no? Y bueno, el odio, la venganza, el castigo no equivalen a justicia. Y tenemos que repensarnos, ¿no? Y repensar incluso eso que llamamos cárcel. Y dejar, al menos en mi opinión, dejar de equiparar la justicia con la cárcel. Con la cárcel. Porque no lo es. Exacto. Ese es básicamente el problema también. Bueno, agradecida, Edna Benítez Laborde. Seguimos y aquí siempre estamos disponibles para conversar sobre estos temas. Gracias éxito, un millón. Mucho éxito a ustedes. Bueno, nosotros nos fuimos. Me parece que es un tema que había que dejar que la profesora hablara desde la experiencia más vital que para mí tiene este proyecto. Y la experiencia vital es que nos cambia la vida. La exposición a personas que en efecto han tenido una vida que los ha llevado a ser privados de su libertad y qué le ha dado el sistema y qué no le ha dado el sistema. Sobre todo, qué le ha dado el sistema punitivo a Puerto Rico, a nuestra sociedad, más allá, fuera de los barrotes de una cárcel, y qué le ha dado a estas personas. Yo creo que esa es la gran pregunta. Y esta conversación que se inicia en Bonita Radio con la profesora Edna Benítez Laborde, siempre recordando a nuestro gran amigo Fernando Picó, es importante que la demos de vez en cuando y de cuando en vez. Éxito. Nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.